Así, el principio fundamental que guía la enseñanza y acción de los jesuitas y sus obras es la promoción de la dignidad humana que trasciende cualquier diferencia. Nuestra educación humanista implica una sensibilidad frente a la miseria y la explotación, no solo como doctrina, sino como un humanismo guiado por el mandato de encontrar el amor en todas las cosas y en todos los seres. Y esto lo meditaba yo esta mañana en las lecturas que día a día meditamos, que hablaba sobre las bienaventuranzas, que es el mensaje más importante del Evangelio de Jesús, ¿verdad? Y creo que nuestra educación pues no se limita a describir o analizar injusticias presentes en la realidad, más bien propone acciones concretas para combatirlas. La educación jesuita se compromete con la lucha por la dignidad y los derechos humanos, la libertad de conciencia y de palabra, el diálogo respetuoso y la promoción de la justicia. A este respecto, el padre Kolbenbach, que como saben fue superior general de la Compañía de Jesús hace ya algunos ayeres, quien sé que ha aportado mucho a tu pensamiento, Enrique, y creo que a todos los jesuitas, sobre todo los que estamos en educación, subraya el padre Kolbenbach que nuestros centros educativos deben mantenerse fieles a esta tradición y promover una apertura incondicional hacia todos los seres humanos. En sus palabras, amar a Dios sin amar a los demás es beatería, o aquí diríamos en México es pura santurronería. Pues sí, así es. Amar a los demás sin amar a Dios, conociendo a éste, es falta de lógica de espíritu. Amarse a sí mismo sin amar a los demás da lugar a un mundo en el que la violencia acabará estrangulando a los que sobreviven, sobre todo en este país y pasando una intensa jornada electoral en donde muchas personas cayeron en el camino. De esta forma, nuestro ideal de servicio al otro, simplemente por ser el otro, es esencial para nuestra misión educativa. Para ello es crucial que nuestras universidades proporcionen un marco teórico que facilite el descubrimiento y la comprensión del otro. Sin una conciencia de la alteridad, el otro, cualquier reflexión ética se vuelve imposible. Pienso en Levinas, el encuentro con el otro, su rostro y su mirada, despiertan nuestra conciencia y nos sacan de nuestra comodidad. En este sentido debemos reflexionar sobre el ambiente y las relaciones que fomentamos en las aulas, como en el ejercicio formativo y en nuestra vida. Y creo que es importante aquí hacernos la pregunta, ¿estamos creando espacios y condiciones para el encuentro con las y los otros, con los demás, con las demás? ¿Qué nos falta para escuchar al otro en estos espacios? El día de hoy, el doctor Quique Sáenz Jiménez Rico nos invitará a reflexionar en torno a los alcances del humanismo en nuestras universidades. Agradezco pues mucho la atención de todos ustedes, gracias, y les doy la bienvenida a lo que de verdad promete ser una jornada de profunda reflexión y sobre todo de aprendizaje mutuo. Estoy seguro que lo vas a lograr. Es un privilegio contar con la presencia y el conocimiento y me atrevería a decir la amistad también que tienes, Enrique, hacia esta universidad, hacia mi persona. Muchas gracias. Estoy seguro de que tus palabras enriquecerán nuestro entendimiento y práctica de la formación humanista en nuestras universidades jesuitas. Sin más, pues, muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Agradecemos al doctor Arriaga por sus palabras y les pido al presidium que tomen sus lugares en la sala, estos espacios que están reservados.
Ahora me permito presentar brevemente al Dr. Sanz con la lectura de su semblanza. Enrique Sanz Jiménez Rico, de la Compañía de Jesús, es licenciado en Filología Bíblica Trilingüe por la Universidad Pontificia de Salamanca, licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y doctor en Teología por la Universidad Pontificia Comillas. En el año 2001 comenzó su docencia en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas, en la que enseña literatura sapiencial y apocalíptica a nivel licenciatura y cursos de Teología y Espiritualidad del Antiguo Testamento en el posgrado. Cuenta con numerosas publicaciones en el ámbito de sus áreas de investigación: la teología del Pentateuco, la teología del Salterio y la espiritualidad del Antiguo Testamento. Ha desempeñado distintos cargos académicos en la Universidad Pontificia Comillas, de la que actualmente es rector desde el año 2021. Es entonces momento de dar inicio a la conferencia de nuestro invitado y cedo la palabra al Dr. Sanz y agradezco a todas y a todos por su escucha atenta en esta sala, así como a quienes nos siguen en la transmisión en línea desde dentro y fuera de nuestro país. Bienvenido, Enrique. Bueno, muy buenos días a todas y a todos, y es un gusto y un honor para mí estar con vosotros aquí en esta primera sesión de lo que va a ser el seminario, supongo que para la mayoría de los presentes, y una sesión con la que también facilitamos que otras personas que no van a participar en el seminario puedan escuchar parte de lo que vamos a compartir durante esta semana con los profesores y las profesoras del DRI. Agradezco mucho las palabras de presentación del rector, de Guillermo. Agradezco el afecto que me mostrasteis el año pasado cuando estuve unos días de visita y tuve la oportunidad de estar con alguno de vosotros, y os las transmito también de mi parte. Me siento muy a gusto y en casa, un poco dormido lógicamente porque llegué la noche del sábado al domingo y todavía ando con el horario cambiado, pero bueno, cuando más se nota eso es por la noche, y ahora uno de día, y más con este auditorio, pues se anima. No quiero extenderme más en la presentación y quiero introducir simplemente en la sesión que vamos a tener ahora, que entiendo que tendría que ser como de 1 hora o así, para que luego pudierais vosotros hacer alguna pregunta, y luego vendría la segunda parte con los participantes del seminario, pero eso ya lo haríamos solo con los que sean del seminario. Sí, es correcto, ¿no, Guillermo? Vale. Bueno, pues entonces la presentación que os voy a hacer van a ir pasando diapositivas, no sé quién las pasa. Aquí, vale, yo te iré diciendo así, con el dedo arriba o hacia abajo, ¿cómo te gusta más? Pues hacia arriba hacemos así, ¿no? A mí, cuando me invitó Guillermo a tener esta conferencia y el seminario posterior sobre las humanidades y los retos que plantean a las universidades jesuitas, pues lo primero que hice fue, lógicamente, leer lo que hacéis aquí sobre este asunto, fundamentalmente en el departamento, en el DRI, y a través del programa de acción y reflexión universitaria, el ARU. Y vi un poco cómo lo tenéis organizado para los estudiantes, porque así entiendo yo, tanto la conferencia de hoy como las sesiones que vamos a tener posteriormente, que de lo que se trata es que tengamos unas sesiones, una semana de mutuo aprendizaje, y que os pueda servir sobre todo a vosotros para vuestra actividad docente, pues el próximo curso y en el futuro, y que sea una actividad en la que nos enriquezcamos mutuamente. Y yo lo he concebido así, y tanto ahora, en la sesión de hoy, como en las de los días siguientes, pues yo tendré una primera intervención en la que hablaré un poquito más largo, y luego pues también he preparado pues preguntas, reflexiones para que podamos trabajar o individualmente o en grupo. Eso ya lo veremos a gusto de los participantes, porque eso no está nada cerrado. Pero después de ver el programa vuestro, el ARU, pues me pareció que podíamos hablar de las humanidades como retos para las universidades desde 2 claves, que son las que quiero combinar durante esta semana. Una es yendo a las raíces, y otra es, ahora diré qué es eso de ir a las raíces, y otra es yendo a alguna de las materias que forman parte del currículum del ARU y que forman parte en algún elemento esencial, por ejemplo, la antropología cristiana que tenéis. Bueno, yo creo que para hablar de retos, y yo trataré de presentar algunos retos, es muy importante ir a las raíces. ¿Qué son las humanidades?
por qué tenemos las humanidades en las universidades, sabiendo que las tenemos de manera distinta. Y yo, pues lógicamente hablaré de las que más conozco, que son las del entorno pues de la universidad donde yo estoy o de otras universidades cercanas, ¿verdad? Pero no tiene por qué ser solo así, ¿no? Pero me parece que volver a las raíces y al fundamento nos hace plantearnos preguntas y retos. Y es lo que voy a intentar hacer yo hoy y mañana. Hoy con los que estéis aquí, que vengáis únicamente a la conferencia, y mañana en mi intervención con los que participéis en el seminario. Ir a las raíces, hoy vamos a ir a las de la Compañía de Jesús del siglo XVI, y mañana iremos a las raíces de el siglo XXI, del siglo en el que estamos. Bueno, y solo desde esa óptica planteo estas dos primeras sesiones, ¿de acuerdo? Para los que solo sigan la transmisión de hoy o solo participen aquí hoy, pues quiero decir que esta conferencia quiere hablar de retos posibles para universidades de la Compañía de Jesús desde las raíces jesuíticas en el ámbito de las humanidades, ¿de acuerdo? Ahí vamos a ir y vamos a bucear un poco a lo que nos marca, a nuestro ADN de alguna manera, ¿no? Y vamos a recorrer un poco algunas de esas características. Bien, si queréis pasar la diapositiva, perdón. Pues humanidades y sus raíces en la Compañía de Jesús. Bien, este es un resumen de lo que va a ser, digamos, el elemento central de mi intervención. Para llegar a él, pues voy a hacer un pequeño recorrido previo, pero este será el elemento central. El rector Luis decía que, y es verdad, que yo he bebido bastante en mi formación universitaria del pensamiento del padre Kolfenbach, que fue general de los jesuitas. El anterior a Arturo Sosa, que es el actual, se llamaba Adolfo Nicolás, que lo conocisteis porque estuvo aquí. De hecho, citaré una frase de Nicolás de cuando estuvo aquí en la Ibero. Y Kolfenbach era el anterior, que desarrolló, en mi opinión, un pensamiento universitario de mucha potencia. Y yo me siento honrado con haber seguido su pensamiento. No me voy a llamar hijo suyo porque sería darme un mérito que no tengo, pero creo que el pensamiento del padre Kolfenbach para las humanidades, en las instituciones de la Compañía de Jesús y para otras cuestiones que mencionaré, es decisivo. Entonces, vamos a ir recorriendo un poco hasta llegar al pensamiento del padre Kolfenbach y acabaremos con el término humanitas, que es el término humanidad, en un esquema que maneja el padre Kolfenbach, que son las metacompetencias, que no sé si estáis más o menos familiarizados con eso. La justicia, la fides, la utilitas y la humanitas, que son unas metacompetencias del sistema educativo de la Compañía de Jesús. Por hacerme yo un poco a la idea, esto suena o no suena, a algunos les suena más, a algunos con toda libertad, porque así pues o me extiendo más o me extiendo menos. Hay gente que le suene esto de las metacompetencias del paradigma de Kolfenbach, algunas personas más o menos 15%, 20%, más del 20%, no voy a hacer que levantéis los dedos como en clase. Bueno, veo que me parece que no muchas, pero bueno, pues las que os sea familiar, si queréis añadir algo a lo que yo diga, pues también estáis bienvenidos. Entonces, este va a ser, digamos, la relación de humanidades con todos estos elementos, ¿no? Con la antropología, con las decisiones, con la alteridad, con la interdisciplinaridad y con propuestas concretas. Cuando hablamos de humanidades y vamos a las raíces de la Compañía de Jesús, y rascamos allí, descubrimos que la formación en humanidades nos tiene que ayudar y nos tiene que servir para que nuestros estudiantes salgan formados en, ahora veremos que eso de la antropología, lo de las decisiones pues lo entendéis mejor ya de mano, el sentido de la alteridad, la interdisciplinaridad y propuestas concretas, ¿de acuerdo? Eso lo desarrollaré un poquito más. Y las humanidades nos plantea retos en todos estos ámbitos. Luego nos tocará a nosotros concretarlos. Yo aquí lo que no traigo es retos concretos que hacer. Eso quiero que lo hagamos los que participéis en el seminario en la siguiente sesión, porque evidentemente pues yo lo conozco menos y yo creo que es bueno también que en ese sentido seáis vosotros para que os pueda servir para vuestro trabajo los que lo planteéis. ¿De acuerdo? Entonces esto sería el núcleo. Pasa si quieres, por favor. Para llegar a la humanitas y para llegar a todas esas relaciones que tiene la humanitas, pues partimos de un universitario. San Ignacio de Loyola
que inspira en el fondo este encuentro era un universitario. A mí en alguna ocasión me ha gustado hablar de San Ignacio de Loyola como universitario desde su autobiografía. No sé si os suena más o menos lo que es la autobiografía de San Ignacio. Es el relato de su vida. Se la contó a un compañero jesuita al final de su vida y le fue contando cómo él había entendido su vida desde su clave religiosa, evidentemente, en las diversas etapas por las que fue recorriendo. No es una autobiografía donde vaya recorriendo él pues, lo que pasó en cada año, pero sí cómo fue recorriendo su vida empujado por lo que, más o menos en términos cristianos, decimos el espíritu. Y a mí me parece que en los escritos, en la autobiografía de San Ignacio y en algunos de sus escritos podemos hablar de San Ignacio como un hombre de universidad. Normalmente se dice que es universitario porque estuvo estudiando, como sabéis, en París, y es donde en París conoció a los primeros jesuitas y de París nació el núcleo central de la compañía. Pero en mi opinión, antes de eso, pues San Ignacio ya vive rasgos universitarios. Como universitario, y sin que estuviera previsto, San Ignacio de Loyola decidió, desde los comienzos de la Compañía de Jesús, que la Compañía de Jesús se dedicara a la educación, a lo que eran las universidades de entonces. Es muy importante reconocer que la Compañía de Jesús no nace con un fin muy establecido, no nace para hacer esto, como podía pasar con otras órdenes religiosas del siglo XVI, sino que nace solo con un lema que habéis oído muchas veces, que es servir mejor a los demás, ayudar a las ánimas. ¿Y cómo se concreta eso desde el principio? Se concreta en el valor de la educación y en el valor de la educación universitaria. Entonces, aunque no voy a citar mucho a San Ignacio, porque voy a citar más, como veréis, al padre Kolfenbach, pero creo que detrás de Kolfenbach está la inspiración de San Ignacio como hombre universitario y la opción de la Compañía de Jesús desde el principio de ser una orden religiosa que se ocupara de la educación. Tanto es así que han pasado 5 siglos de historia y, aunque la Compañía de Jesús es muy plural, como sabéis, pero muchas de sus trabajos o instituciones son educativas, en modos distintos, porque aquí tenéis universidades, tenéis colegios, tenéis Fe y Alegría, que es otro tipo de colegios, hay otro tipo de educación para gente más adulta y en otros países pues pasa algo parecido. Entonces sí que quiero decir que San Ignacio es inspirador por esto, ¿no? Y luego voy a citar, el que está en medio es el padre Kolfenbach, que es el que va a guiar mucho esta intervención, y el padre Nicolás, que lo conocisteis seguro que muchos aquí cuando estuvo en la Ibero, y el actual general, el padre Sosa, que también tienen referencias sobre el tema en cuestión. Entonces, lo que voy a hacer en primera instancia, antes de llegar al famoso paradigma Ledesma-Kolfenbach, es recoger algunas referencias de los generales que están ahí, sobre todo de Sosa y de Adolfo Nicolás, para ir empistando las cuestiones que voy a plantear. Algunas de las que planteamos ahora brevemente las repetiré después con mayor dedicación, digamos, con mayor desarrollo. Pero siempre me gusta ir introduciendo algún tema y luego volver sobre él. Así que pasamos la diapositiva. El año 2010 en la Ibero, dijo el padre Nicolás, todas nuestras universidades se caracterizan por su búsqueda de excelencia en la enseñanza, aprendizaje e investigación. En la tradición ignaciana eso significa que tenemos por objeto llevar a nuestros estudiantes más allá de la excelencia de la educación profesional para convertirlos en personas solidarias en su totalidad. Esto, si no lo repito hoy 10 veces y durante esta semana 100, pues serán pocas. Y diréis, pues ya lo sabemos, muy bien. Esto es nuclear para entender el valor de las humanidades en las universidades de la Compañía de Jesús y las humanidades con los retos que nos plantean. Lo que se llama la formación integral. El padre Nicolás, como el padre Sosa después, como el padre Kolfenbach, decían que intentamos formar a nuestros estudiantes en nuestras universidades con una formación holística, completa, muy basada, lógicamente, en las competencias de los estudios que eligen, quien elige Derecho, quien elige Ingeniería, quien elige Música, quien elige Literatura, quien elige Teología, pero con un complemento donde estaría, entiendo yo, por lo que he ido leyendo de vuestra formación aquí en la Ibero,
el programa ARU, esos créditos que tienen que hacer los estudiantes desde el punto de vista de la antropología, desde el punto de vista de la ecología y la sostenibilidad, de la trascendencia, derechos humanos, etcétera, etcétera. Y es el complemento que se da a los estudiantes. Lo que decía el padre Nicolás, porque ahora diré un poco qué es eso de ser personas solidarias en su totalidad, es lo que buscamos. Y ese sería el primer reto que tenemos todos, los que nos ocupamos o os ocupáis más directamente de la formación en humanidades. Fijaos que no quiero decir complementaria, lo digo a propósito, ahora diré por qué, ¿no? Y los que se ocupan de la formación en competencias más propias, quien es profesor de Derecho Internacional o quien es profesor de Business Analytics, por poner dos ejemplos, ¿no? Porque la idea es que persona solidaria en su totalidad, solidario entendido, es una acepción de la Real Academia, como persona que se vincula, que se une a recibir una formación total, completa. El ideal, y yo sé que esto es un ideal y que a veces no es fácil, y vosotros seguro que lo vivís en el día a día, los que estando aquí presentes en el aula tenéis que enseñar las materias del ARU, es que los estudiantes no entiendan la formación de ARU como un complemento a su formación, permitidme, principal. Estoy diciendo cosas que pueden estar ahí, no sé si están más o menos, entiendo que puedan estar, por lo que me han dicho también, que tienen también su lógica, y el reto primero es que los diversos profesores y profesoras, y sobre todo los alumnos y las alumnas, que se forman en sus competencias más propias y que reciben en universidades de la Compañía de Jesús formación en humanidades, entiendan todo eso como una totalidad. Fijaos que las humanidades no son solo las soft skills, algo de eso son las humanidades, pero creo que son mucho más. Soft skills, pues es trabajar en equipo, es capacidad de liderazgo, es capacidad de expresarse bien, y eso son humanidades por un lado. Pero humanidades, como veremos, va a algo más, ¿no? Que tiene que ver con una concepción de la vida. Si yo he entendido bien, como estudiante de la Ibero, la formación que he recibido en la Ibero como persona solidaria en su totalidad, pues cuando vaya a trabajar en ingeniería pensaré en a quién me dedico. Y entonces las humanidades, como las asignaturas de ingeniería, me plantean retos. Y las humanidades tendrán que plantear en la materia que sea, porque luego hay que saber acertar en qué materia en concreto y en qué área de las 4 patas que tenéis, y eso pues es un poco el trabajo que a lo mejor podemos hacer después, ¿no? Bueno, primera referencia que, como digo, se va a repetir continuamente. En las instituciones educativas superiores de la Compañía de Jesús tratamos de ofrecer una formación holística, total. No una parte y otra parte, aunque luego en la realidad pues hay que hacerlo así, por horarios, por organización. ¿Qué voy a decir de las generaciones actuales? Que tienen sus horarios, sus elecciones, ahora voy a clase, ahora no voy, ahora como, ahora tal, ¿no? Y todo eso son cuestiones que os planteáis vosotros, estoy seguro, y que las podemos compartir en algunas sesiones del seminario, y que os pueden ayudar también a responder a este reto. Pasamos, si queréis. El padre Arturo Sosa, cuando en Loyola, el año 2018, se estableció la IAHU, que es la International Association for Jesuit Universities, que es la red de universidades jesuitas del mundo, a la que pertenece la Ibero, lógicamente, una red de 200 centros superiores de la Compañía de Jesús, pues dijo en su discurso: es por ello que ponemos la formación integral de cada persona y no solo su capacitación para el desarrollo profesional en el centro de nuestro trabajo universitario. Esto es lo mismo que decía Adolfo Nicolás con otras palabras. Lo de Adolfo Nicolás, a mí me gustaba más lo del el sentido del solidario, porque tiene la referencia de que el estudiante está convencido de que las humanidades le pueden ayudar a responder en la sociedad, con los estudios que ha realizado en la Ibero o en otro sitio, a necesidades de nuestro mundo. Pero como veis, como os decía, esto lo voy a repetir muchas veces, para ver que es un leitmotiv que está en las raíces de la Compañía de Jesús y que, volviendo a ellas, nos podremos plantear retos. Y si de esto no hacemos solo un ejercicio de mera repetición, pues evidentemente nos puede ayudar mejor a plantear esos retos. Pasa, por favor. Recientemente, el año 2024, en una reunión que hubo en Chicago con presidentes de boards de universidades jesuitas en Estados Unidos, lo he reproducido en inglés, el padre Sosa decía que nuestras universidades no tienen que dejar de lado las humanidades,
sino integrarlas en las ciencias naturales y sociales, para que ayuden a los estudiantes a descubrir el marco de vida en el que sus elecciones tienen que tener significado. Es una traducción libre, como veis. Lo que quiero poner aquí de relieve es algo que aparecerá después cuando hablemos de la humanitas. Vamos a acercarnos a la humanitas, una de las metacompetencias de ese paradigma Ledesma-Kolfma, que llamamos sobre todo, por lo menos en nuestros lares, la relación entre la formación en humanidades y las elecciones. Y ya lo anticipo aquí, en palabras del padre Sosa, y lo repetiremos después, ¿no? Elegir es un arte, y elegir tiene que ver con un punto de partida, unos medios y unos fines. Un punto de partida es que me tengo que plantear la elección como un criterio importante en la vida. A veces no nos lo planteamos porque estamos continuamente eligiendo, pero cuando nos damos cuenta que es algo que nos marca, pues es un punto de partida. A la elección hay que darle una forma y un medio. Y la elección se hace en ámbito laboral, profesional, pero se hace en ámbito familiar, en ámbito de amistad y en otros ámbitos. Y en cómo vivo yo mi vida, ¿no? Es una elección, cómo vivo, dónde vivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y la elección siempre se hace en relación con una finalidad. Elijo esto para algo. Nosotros normalmente no elegimos cosas para que nos vaya peor ni a nosotros ni a los de alrededor, sino con una buena finalidad. Y por tanto, es muy importante, en mi opinión, este aspecto, sobre el que luego volveré, y a lo mejor ya pues no desarrollo más que alguna cosa más complementaria, para poner en relación que la formación en humanidades tiene mucho que ver con las elecciones que puedan hacer nuestros estudiantes. Y que, en ese sentido, la formación en humanidades les tiene que ir ayudando a diseñar lo que es el recorrido de una elección. Como se decía, punto de partida, desarrollo y finalidad. Y que en ese sentido las humanidades les plantean muchos retos para ver cómo, en qué medida entiendo yo la elección como algo que me caracteriza y me hago consciente de ello, cómo la voy diseñando, cómo la voy conformando, con trazos más gruesos, con trazos más pequeños, con trazos más abiertos. Las elecciones pueden ser para una época de la vida o con un carácter más definitivo. Y hay que moverse, creo, que en esos dos ámbitos, ¿no? Y luego elijo para qué. Si no pienso en el para qué, pues puedo dejar que la elección se vaya a la papelera. Si pasas, por favor. Bueno. Esta diapositiva la he introducido pensando más bien en la gente que hará el seminario y solo como comentario, ¿de acuerdo? O sea, que hago aquí un pequeño paréntesis porque para los que vais a hacer el seminario os hemos mandado unos materiales previos que excepto un artículo que os voy a pedir que leáis obligatoriamente sobre la antropología ignaciana, porque no lo podremos exponer en las sesiones de aquí, son voluntarios, por si os ayudan, hay algunos vídeos, hay algunos artículos, etcétera. Bueno, hoy en día se habla mucho en las instituciones de la Compañía de Jesús, en la propia Compañía de Jesús, de las preferencias apostólicas universales, que esto está caracterizando, digamos, el gobierno del general actual, de Arturo Sosa. Estoy seguro que las conocéis todos, y se ha establecido en la Compañía Universal, pues, unas preferencias para jesuitas y colaboradores, que tienen que ver con los ejercicios espirituales en el discernimiento, fomentar, promover, impulsar, poned el verbo que queráis, con el trabajo con los descartados del mundo, caminar junto a los descartados, acompañar a los jóvenes y colaborar con el cuidado de la casa común. Entonces, espiritualidad, jóvenes descartados y ecología, diríamos, son como preferencias o apostólicas de la Compañía, que valen para todos y que luego se tienen que ir concretando en cada sitio concreto. Bueno, no voy a introducir ni en esta sesión ni en las otras las preferencias porque creo que nos saca un poco del tema, pero algunas de las cuestiones que están detrás de las preferencias pueden servir también para hablar de las humanidades. No tan directamente, pero sí pueden servir también. Entonces, por eso hago este paréntesis por si alguien está más familiarizado o familiarizada con ellas y quiere desarrollar alguna de ellas. Evidentemente, es una de las sesiones que está prevista, si luego la cambiamos no pasa nada, del seminario, es sobre ecología. Y tendría que ver, pues, lógicamente, con el punto cuarto y quizá también con el punto 2. ¿De acuerdo? Vale, pasa, por favor. Hemos
hemos dicho que San Ignacio era un universitario en su autobiografía, en sus escritos. Hemos mencionado a dos padres generales que pueden inspirar el encuentro de hoy y el encuentro de estos días en torno a las humanidades, con esas referencias a la formación holística, con esa referencia de Sosa a la relación entre humanidades y elección, y vamos un poco antes a los orígenes de la compañía, y por tanto vámonos más bien al tiempo de San Ignacio. Cuando os decía antes que era un universitario, pues estoy refiriéndome en parte a la Ratio Studiorum. No sé si estáis más o menos familiarizados con la Ratio Studiorum, que es la, como tenéis ahí, decimos, hoy en día estamos convencidos que lo importante es que nuestros estudiantes aprendan y no enseñen, y no solo que enseñemos, y lo hago para introducir lo que es la Ratio Studiorum, que es pues el documento principal y documento primero de la Compañía de Jesús, publicado en el año 1599, donde se recogen los principios fundamentales de la educación de la Compañía de Jesús. De ese documento seguimos viviendo hoy en día. Entonces, cuando vamos a las raíces y vamos a San Ignacio universitario, fijaos que este es de una época en la que San Ignacio ya había muerto, pero es un documento que recoge principios inspiradores de los colegios jesuitas de la primera época y que los conoció todavía San Ignacio, ¿no? Y es un documento en el que se van dando diversas indicaciones sobre cómo tienen que aprender los estudiantes, cuál es la labor del profesor, cómo utilizar los tiempos, cómo combinar el estudio y el descanso, pues con lenguaje, lógicamente, de finales del siglo XVI, y la Compañía de Jesús en sus instituciones universitarias lo que sigue haciendo, y de hecho el paradigma Ledesma Korfenbach del que hablaremos, en el fondo es una relectura de la Ratio Studiorum, es releer este documento. Si uno va a este documento y lo lee, dice, hay cosas que no me servirían, lógicamente, porque son pues de la época, ¿no? Pero hay otras que seguirán, creo, inspirando mucho. Entonces, a comienzos de los años 80, cuando digo 80 es 1980, un grupo de jesuitas, decimos ahí, adapta la Ratio Studiorum y afirma que el objetivo de la educación jesuita consiste en ayudar al desarrollo más completo posible de todos los talentos concedidos por Dios a cada individuo como miembro de la comunidad humana. Las humanidades tienen que ver con esto. Las humanidades ayudan a la formación en totalidad y al desarrollo de los talentos. También las otras disciplinas. Evidentemente, la formación en Derecho ayuda a descubrir talentos jurídicos que pueden tener nuestros estudiantes, pero las humanidades pueden descubrir otro tipo de talentos, que tienen que ver, por ejemplo, con lo que ya decíamos, con la elección de nuestros estudiantes. Un reto sería que las asignaturas del ARU y los profesores del ARU pudierais ayudar a los estudiantes a lo largo de sus estudios, porque por lo que he leído pues van haciendo las asignaturas a la carta, y en ese sentido tampoco es tan fácil con el número de estudiantes que manejamos, a seguir la pista en qué talentos tiene para hacer una buena elección, qué talentos tiene para trabajar en estas circunstancias, qué talentos tiene para, y fijaos, siempre digo qué talentos tiene para, porque pensamos siempre en una finalidad. Entonces, yendo a las fuentes, hemos ido a las fuentes primeras, los padres generales últimos, ahora nos hemos ido hacia atrás, estamos volviendo casi siempre o girando sobre un mismo eje, que es la educación en su totalidad. Vamos ya a pasar al padre Korfenbach, que como os decía, pues es el centro de la sesión que estamos teniendo en estos momentos, ¿no? El pensamiento del padre Korfenbach. Aquí tenéis una foto de esta publicación, se hizo en España, no sé si la habéis podido tener aquí o tenéis una similar. Se publicaron en el año 2008 los discursos universitarios del padre Korfenbach, porque a lo largo de su generalato el padre Korfenbach se especializó sobre todo en pronunciar discursos universitarios en diversas instituciones universitarias de la Compañía de Jesús, prácticamente en todo el mundo. En América Latina estuvo, en Estados Unidos y Canadá estuvo, en Europa también estuvo, en Asia creo recordar que también.
No sé si en África hay algunos discursos, me parece que no, porque en África, como sabéis, pues apenas hay instituciones universitarias de la Compañía de Jesús. Pero hay discursos programáticos pues en Santa Clara, en Georgetown, en Deusto, bueno, en diversas universidades. Y se han publicado y yo siempre los aconsejo mucho. De hecho, yo muchas de lo que he aprendido en las universidades se debe a haberme leído al padre Korfenbach en sus discursos. No es muy grueso el libro, lo digo para que no os asustéis, y gira siempre en torno a la esencia de la universidad, la misión de la universidad, las personas que trabajan en la universidad, los estudiantes, la investigación, la docencia, las humanidades, etcétera, 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 ¿no? Entonces, iba aplicando en cada caso su discurso al contexto en al que llegaba, pero es un pensamiento, en mi opinión, pues de gran interés. Bueno, aquí recojo algunas frases que tienen que ver con las humanidades del padre Korfenbach. La meta final de la educación jesuítica puede ser el total desarrollo de la persona. Esto ya lo ha dicho el padre Nicolás, con otras palabras, lo ha dicho el padre Sosa, y si lo repiten y lo dicen es porque esto no pasa de moda. Y esto sigue siendo un pensamiento de la educación de la Compañía que nos sigue planteando retos. Como hoy en día en la Ibero, podemos decir que nuestros estudiantes se están desarrollando totalmente. Y eso lo pueden decir sus profesores de Administración y Dirección de Empresas, o de Ingeniería, o de Humanidades como estudio, y los profesores del Departamento de Reflexión Interdisciplinar, por ejemplo, ¿no? El aprendizaje que se pretende conseguir es un auténtico crecimiento. Fijaos que la idea que está detrás es, por un lado, que los estudiantes desarrollen todos sus talentos y que todo su aprendizaje sea holístico y totalidad y que sea progresivo. Las humanidades nos plantean el reto de cómo los estudiantes pueden ir aprendiendo progresivamente ejes que vayan a ser importantes en su vida futura. Y entonces el aprendizaje va a ser siempre una progresión, un crecimiento. Esto hay disciplinas donde se puede percibir mejor. En mi opinión, toda la parte que pueden aportar las humanidades podría conocer muy bien en qué medida los estudiantes van creciendo como personas en su formación y, por tanto, en qué medida van respondiendo a preguntas o a retos que se les van planteando. Y desde esas preguntas o retos ir planteándoles unas nuevas. Y las nuevas tendrían que recoger las anteriores, volver siempre a las fuentes para plantear una nueva opción. Podemos pasar. Esta tercera frase es muy parecida a la anterior. El auténtico criterio para evaluar las universidades de la Compañía no es lo que los estudiantes hagan, sino lo que acaben siendo. Fijaos que se fija en el crecimiento progresivo, en el punto de llegada, y no solo en lo que van a hacer, sino en lo que hacen siendo, diría yo, por jugar con las palabras del padre Korfenbach, ¿no? Hacen siendo. Y las humanidades les van a ayudar a hacer siendo o a ser haciendo, me da lo mismo, lo ponemos en el orden que queráis, ¿no? Las humanidades les forman en una identidad que se puede expresar luego en acciones concretas y por la que pueden combinar muy bien su ser y su hacer. Aquí introduzco una frase del padre Korfenbach que tiene que ver con el modelo de universidad, y la introduzco por lo que detrás de ella, en mi opinión, está en favor de las humanidades como característico de las universidades. El modelo de la Universidad para el Desarrollo Económico, como el de la Universidad para la Justicia y el cambio de las estructuras sociales, deberán ser asumidos y superados en el modelo de la Universidad para la Verdad y el Diálogo Cultural. Esto es un modelo de universidad. Si os pregunto cuál es el modelo de la Ibero, pues sí, supongo que no todos diréis lo mismo y sería muy enriquecedor que pudierais decirlo, no os voy a obligar a que lo digáis. Si se lo preguntamos también al equipo directivo, pues a lo mejor lo dice de otra manera. Lógico, porque tenemos un modelo de lo que queremos. Fijaos, el padre Korfenbach puso
el peso en que una universidad tiene que asumir y superar, no despreciar, sino asumir y superar todo lo que decimos que es función universitaria, de cambio de la sociedad, de transferencia a la sociedad, de trabajo por la justicia. Eso es importantísimo y eso es irrenunciable en mi opinión. Investigamos para hacer mejor a la sociedad, investigamos por la justicia muchas veces, ¿verdad? Bueno, eso es muy importante, pero decía el padre Kolbach, eso debe estar incluido, asumido. La palabra superado puede ser un poco ambigua, no, yo la frase la he tomado de los escritos en castellano y a lo mejor o no se hizo bien la traducción o lo que sea, pero yo se lo habría asumido por una universidad que busque la verdad y el diálogo cultural. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? En mi opinión, la verdad es algo que es siempre penúltimo. Nunca podemos decir que la verdad sea absoluta. Aunque decimos muchas veces en nuestras expresiones, esto es una verdad absoluta e irrenunciable. El concepto verdad en el mundo clásico, luego me referiré a un texto bíblico que a lo mejor conocéis, que es el del episodio del becerro de oro. El concepto bíblico de verdad es más bien dinámico. La verdad es algo que se va consiguiendo progresivamente y que a medida que vamos hacia ella, vamos descubriendo elementos de la verdad y vamos descubriendo que tenemos que seguir descubriendo otros. En ese sentido es algo penúltimo. Yo nunca diría que la verdad es última o absoluta. En esto no tenemos por qué estar de acuerdo, pero la verdad en la concepción bíblica, vétero y neotestamentaria y de la filosofía clásica, en algunos pensadores, tiene que ver con eso, con algo que vamos descubriendo, hacia lo que vamos yendo y que tiene su dinamismo. Hay un pasaje que os decía, el episodio del becerro de oro, donde Dios revela su propio ser en movimiento, en dinamismo. El Señor es compasivo, misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia y en verdad. Se utiliza ese término también en el Antiguo Testamento. Y por un lado habla del concepto dinámico, inaltrapable, inalcanzable. No me puedo meter la verdad en el bolsillo. Y por otro habla, porque el término hebreo que traducimos por verdad, de estabilidad. Es algo dinámico que hay que alcanzar, pero que tiene una fuerza de estabilidad que nos invita precisamente a seguir el camino. Cuando decimos estabilidad es que no nos hace parar y sentarme, sino que es tan estable que nos quiere empujar hacia eso, ¿verdad? Bueno, ese es el concepto verdad. Entonces, la universidad, a través del aprendizaje, de la investigación, a través de las humanidades, nos tiene que acercar a esa verdad. Y la verdad tiene que ver con el ser humano, con la creación, con Dios, decimos los cristianos, con nuestra existencia, con las culturas, hoy no podemos no incluir el término culturas, con los derechos humanos, con muchos otros elementos, ¿verdad? Y la universidad, y en ese sentido las humanidades, tendrían que plantearnos retos en relación con la búsqueda de la verdad. La formación holística de nuestros estudiantes tendría que ayudarles a decir en tu disciplina, con tu formación y con la formación humanística que has adquirido aquí, tenemos que ir hacia el encuentro con la verdad, ¿no? Y en relación con la verdad, incluye el padre Kolbach el diálogo cultural. Porque, por lo que estamos diciendo, al no entender la verdad como algo absoluto, pues la verdad se va tejiendo en diversas culturas y se va tejiendo a través del diálogo. Luego hablaremos un poco del diálogo también. Bueno, pongo solo esto para decir que en un modelo de universidad, según el padre Kolbach, por lo que he estado diciendo ahora, tiene mucho sentido las humanidades, en relación con esa búsqueda de la verdad. ¿Puedes pasar? Bueno, los discursos universitarios, y aquí hago una breve introducción y vamos a pasar más deprisa las tres metacompetencias que no son la humanitas para centrarnos en ellas, ¿no? Os decía que el padre Kolbach en su pensamiento universitario rescató la ratio studiorum y rescató el pensamiento de un jesuita que se llamaba Ledesma, un jesuita español de la primera generación de jesuitas posterior a San Ignacio, que decía que la
educación en los centros de enseñanza de la Compañía de Jesús tiene que facilitar a nuestros estudiantes el aprendizaje en 4, llamamos hoy en día metacompetencias, que se llaman utilitas, humanitas, que serían las humanidades, fides y justicia. Ahora vamos a decir las características de cada una y, como os digo, voy a pasar más deprisa la que no sea la humanitas porque el objetivo fundamental son las humanidades, ¿no? El padre Ledesma fue un jesuita, prefecto de estudios en el Colegio Romano, el año 1557, uno de los primeros de la Compañía de Jesús. Y las 4 metacompetencias son inseparables y únicas, ¿de acuerdo? O sea, el ideal de la formación de nuestros estudiantes, a vosotros os toca, a la mayoría de los presentes, entiendo, la formación en humanidades, pero los centros de la Compañía de Jesús tendrían que ayudar a formar en todas estas metacompetencias, ¿de acuerdo? Porque son inseparables. Cada una tiene su dominio, su ámbito, pero son inseparables. Vamos con la primera, que es la utilitas. Y cito discursos del padre Korfenbach, en uno que tuvo en Montecuco, en Roma. La educación jesuita es eminentemente práctica y pretende proporcionar a los estudiantes el conocimiento y las destrezas para sobresalir en cualquier terreno que escojan. Por medio de la utilitas, nuestros estudiantes aprenden competencias y destrezas para trabajar por la sociedad. La utilitas tiene que ver con que lo que aprenden nuestros estudiantes es útil para la sociedad y aprenden competencias que ayudan a transformar la sociedad. Cuando decimos utilitas, competencias y destrezas, no pensamos solo en competencias que nos ayuden a arreglar un teléfono móvil, o un micrófono, o una tubería, que eso es necesario también, sino pensamos en competencias que ayudan a ir transformando la vida de las personas, la vida de las sociedades, que está pensado en relación con los otros, con las personas, con las culturas, con la sociedad. En ese sentido llamamos práctico. No hay que entender práctico solo el poder arreglar un micrófono, o el poder arreglar, como decía, una tubería, o la tostadora o la máquina de café, que eso, ya no me meto en los motores del coche que ahora no se pueden arreglar. Ahora están todo tan preparado que ya te los arreglan directamente desde una aplicación. Entonces tiene que ser muy práctico en ese sentido. Nuestros estudiantes tienen que saber aplicar los conocimientos adquiridos a cuestiones que afectan a las personas y a las sociedades y a las culturas. La utilitas, la primera. Segunda, la humanitas, nos vamos a parar luego sobre ella, y lo que voy a hacer es acercarme a la humanitas a través del pensamiento de un profesor de una institución universitaria de la Compañía de Jesús, Albert Florensa, no es jesuita, pero conoce bien el pensamiento del padre Korfenbach, en un artículo que os he recomendado, y voy a recoger parte de ese artículo, por no seguir todo al padre Korfenbach. Pero como veis, la humanitas debería contribuir a formar no solo buenos profesionales, sino también buenas personas en un desarrollo integral. Esto ya lo hemos dicho antes. La educación jesuita consistió desde su inicio en una lucha por la dignidad humana y los derechos humanos, la libertad de la conciencia, la libertad responsable de la palabra, el diálogo respetuoso y una paciente promoción de la justicia. Todo ello se alcanza en el siglo XVI por medio de las humanidades. Entonces, he recogido ahí el término palabra, diálogo respetuoso y paciente protección de la justicia, para decir que esta dimensión, esta metacompetencia, si la utilitas habla mucho de las competencias prácticas, la humanitas es para formar, ahí he dejado lo de dignidad humana, derechos humanos, que forman parte de vuestro ARU, o sea que enganchan con eso, para hablar de la palabra. La lingüística moderna dice que por medio de la palabra las personas entramos en relación y nos damos a conocer. La palabra que pronunciamos es la que expresa nuestra verdad. La lingüística moderna, el padre Korfenbach, que era un lingüista también, dice que yo no tendría que decir a los presentes soy una buena persona. Eso lo diría la filosofía griega clásica, por ejemplo, ¿verdad? Yo soy una buena persona. ¿Me podéis creer o no me podéis creer? Si yo quiero deciros y transmitiros que soy una buena persona, lo tengo que hacer mediante la comunicación, la relación, eso es la palabra. Siendo buena persona, a través de mi palabra, que no solo es palabra oral, no solo es mi lenguaje oral, también mi lenguaje corporal y mi lenguaje actitudinal, diríamos así, ¿verdad? Esto es
redescubrimiento de la lingüística moderna para hablar de que la palabra es comunicación, relación, y es la que nos define, no solo en lo que decimos, sino a veces también en lo que no decimos. ¿De acuerdo? Entonces, las humanidades nos ayudan a relacionarnos, a entretejer relaciones y, por tanto, a poder responder a necesidades de la otra persona. La palabra nos tendría que ayudar a escuchar. No es que primero escuchemos y luego hablemos o luego nos comuniquemos. En el acto de comunicar podemos escuchar a la otra persona. El diálogo respetuoso, el diálogo es una expresión de esa comunicación, la palabra sería lo más grande de esto. El diálogo es ese encuentro en el que puedo yo escuchar a la otra persona, tanto sus necesidades como sus planteamientos, como su comunicación. En el diálogo también la otra persona me transmite su palabra, se me da a conocer. En el diálogo me transmite su verdad, no solo diciéndome soy una buena persona, ¿de acuerdo? Y en la promoción de la justicia. El concepto justicia es un concepto muy amplio, nos ha recordado el rector Luis alguna referencia a la justicia, pero yo voy a apelar un poco al concepto bíblico veterotestamentario de la justicia, que es: la justicia es aquella virtud, diríamos con lenguaje moderno, por la cual una persona vive en función de la otra persona, sus necesidades y sus circunstancias. La justicia es aquello que nos hace capaces de actuar y estar en interrelación desde la escucha de lo que es la otra persona, de sus necesidades, de sus circunstancias, porque a veces no son solo necesidades, sino sus circunstancias, ¿no? Y la justicia en el Antiguo Testamento y en algunas corrientes de pensamiento moderno, luego citaré también alguno más, en concreto Adela Cortina, Levinas podría ser un ejemplo al respecto, algún pensador alemán del siglo XX también. La justicia es sobre todo una virtud relacional. Claro que la justicia tiene una dimensión social, por supuesto, pero tiene una dimensión social porque es relacional. Y transformo la sociedad desde el concepto de que me relaciono con la sociedad, no solo de que hago, permitidme la expresión, magia con la sociedad, ¿no? Sino porque me vinculo con las personas y con la sociedad. Por eso me dedico a la justicia en su dimensión más social. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, muchos elementos entrarían en la humanitas desde el punto de vista del padre Korfenbach, luego aterrizaré en los que ponía al principio, y aquí me he querido parar en palabra, diálogo y justicia. ¿Puedes pasar, por favor? Esta metacompetencia es la de la justicia, el trabajo por la justicia. El término justicia expresa el acento que pone Ledesma en la necesidad de educar hombres y mujeres y hombres de modo que puedan alcanzar, abrazar y promover todo lo que tiene que ver con construir unas relaciones sociales justas, económicas y políticas, etc. Bueno, como veis, tiene que ver con el trabajo por la justicia. Vosotros tenéis en el ARU, si entiendo yo bien, una dimensión que tiene que ver más directamente con esto, que es la parte de derechos humanos, muy adaptada también al contexto en el que vivís, ¿no? Aquí lo que quiero traer es que el término justicia lo que es una metacompetencia que desarrolla una expresión que pronunció por primera vez el año 1973 el padre Arrupe, cuando era general de los jesuitas, en un encuentro internacional que hubo en España, en Valencia, con antiguos alumnos de los jesuitas. Y ahí se hizo famoso, entonces se decía solo hombres, no se decía hombres y mujeres, decía, nuestros estudiantes serán hombres para los demás. Hicimos hombres y mujeres para los demás, y la justicia es la metacompetencia que forma a nuestros estudiantes como hombres y mujeres para los demás. ¿Qué quiero resaltar de esta expresión? No voy a desarrollarla, solo voy a hacer un pequeño inciso, que es la expresión hombres y mujeres para los demás guarda mucha relación con otra expresión que se utiliza mucho de la tradición de la Compañía de Jesús en el ámbito educativo, que es los mejores para el mundo, que es una expresión en la que yo creo mucho en ella si la entendemos bien.
Los mejores tiene que ver con el magis, y a los que hagáis el seminario os recordaré brevemente lo que es el magis, y os diré que el magis es un comparativo y no es un superlativo. Es decir, que cuando decimos los mejores para el mundo, no estamos pensando en lo que puede ser pues una concepción, vamos a decir, de otros ámbitos de nuestro mundo, que es ser mejor que otros y que los otros valgan menos, sino, bueno, ya lo explicaré entonces, ¿no? Pero bueno, hombres y mujeres para los demás está en relación con los mejores para el mundo, que insisto, no tiene que ver con los mejores como únicos y los mejores como un grupo selecto que quita del medio a otros. No tiene que ver con eso, aunque a veces se pueda entender así, y la expresión, por eso yo siempre digo, hay que utilizarla con mucho cuidado y con máximo respeto. Bueno, están relacionadas las dos. Me voy a centrar solo en hombres y mujeres para los demás. Para el padre Arrupe, ser hombres y mujeres para los demás tiene que ver con trabajar por la justicia en el amor. Inseparable de la metacompetencia de justicia es el amor. El amor, decía él, el amor gratuito, el amor incondicionado, el amor que en el Nuevo Testamento se llama agape. Habréis oído hablar del ágape, pero la acentuación griega es más bien agape, pero vamos a darlo por bueno lo del ágape, ¿verdad? El agape es un amor incondicionado, generoso, gratuito, parecido sería el agape al término justicia que os decía antes. ¿Os acordáis que os decía la justicia en clave relacional, el otro y mis circunstancias? Y por eso el padre Korfmak decía que, el padre Korfmak decía que la expresión hombres y mujeres para los demás tiene que ver con esta metacompetencia de la justicia, porque lo que el padre Arrupe señaló es la inseparabilidad que existe entre el amor gratuito y la transformación de nuestras sociedades y la justicia. Solo quien ama desinteresadamente puede transformar la sociedad. Por lo tanto, aquí tenemos en esta metacompetencia, y algo de esto vosotros también enseñáis en el ARU, ¿no? En la dimensión de trascendencia dedicáis algún curso al amor. No sé exactamente lo que dais, pero ya me lo podréis contar y lo dialogamos, pero creo que tenéis incorporado esto, y el reto que tenemos es que nuestros estudiantes sean hombres y mujeres para los demás. Desde esta formación, en el amor gratuito, incondicional, que es el que puede transformar en nuestras sociedades. Pasamos, si queréis, la última metacompetencia y luego ya nos centramos en la humanitas y estaré como hasta las 10:30 para no alargarme mucho, si os parece. La última, pero no menos importante, es la fides, que es una dimensión religiosa. Como sabéis, la fe es un don. Como sabéis, en las instituciones de la Compañía de Jesús no contratamos a personas por su fe, pero sí que les invitamos a cultivar el don de la fe, y lo cultivamos abierta y cuidadosamente hablando. Y el padre Korfmak, en una de sus conferencias en Georgetown, habló de la fides en relación con la apertura y deseo de explorar científicamente todo lo que es humano, y lleva lógicamente al cuarto objetivo, la dimensión religiosa. En su más profundo sentido, la fides se entrega a la búsqueda en la plenitud de la verdad, de esa verdad que decíamos antes, que es algo hacia lo que queremos, hacia lo que tendemos, que se nos da, y en el dársenos se nos invita a seguir buscándola, que en ese sentido no es absoluto, aunque tiene una estabilidad, la verdad nos va dando estabilidad, como el amor, como las relaciones, como la amistad. La amistad no la conseguimos de una vez para siempre, pero nos da una estabilidad. Cuanto más vivimos la amistad, más la buscamos, y más la descubrimos, ¿verdad? Pues la verdad igual. Bueno, ya hemos hablado de esto, y solamente recogerlo en este caso en el de la fides, ¿no? En la formulación de Ledesma decimos ahí: la rigurosa actividad intelectual que presupone brilla más allá de la mera presencia de una capilla universitaria, un departamento de ciencias religiosas o incluso una facultad de teología. Pasamos y, si no me equivoco, nos centramos ahora, y con esto voy a concluir. No sé si antes de pasar a la humanitas, esta metacompetencia, en la lectura que ha hecho este profesor, el de la izquierda, Albert Florensa, cuyo artículo os lo he
ofrecido como recomendación, y aquí yo lo que hago es recoger algunos de los elementos de ese artículo, incorporo algunas cosas mías, lógicamente también, la Humanitas del padre Korsbach. No sé si queréis preguntar algo de lo dicho, porque ahora sí que me voy a centrar en la Humanitas y con esto voy a concluir, ¿eh? Luego abriremos el turno de intervenciones generales y luego los que, después de la parada, los que os quedéis al seminario, pues trabajaremos sobre lo que hemos dicho en esta conferencia, pero con unas preguntas que están preparadas y demás. ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo, que aclaremos algo, que maticemos alguna formulación? Vale, pues entonces, sí. No, pues hay muchas referencias, muchísimas gracias, Enrique, a las propuestas que se hacen en la universidad y en particular desde el AGU, pero me gusta cuando también refuerzas la idea de que esta es una tarea de la totalidad del profesorado, porque eventualmente se ha entendido que, bueno, a aquellos les toca, a los del AGU, a los del TRI, etcétera, y no me toca a mí que doy matemáticas, o no me toca a mí que doy química o física o no sé qué. Creo yo que es tarea de todos y todas, en el entendido de que nos alineamos a las propuestas que desde desde el siglo XVI han ido proponiendo, ofreciendo a los estudiantes, las estudiantes. Totalmente de acuerdo. O sea, para mí el reto principal es que una institución universitaria consiga que caminemos en esa dirección. Yo no diría que lo logremos, porque me parece que sería engañarnos, decir que hemos logrado que los profesores de empresa y los profesores del DRI están ensamblados y tal, ¿eh? Es muy difícil, ¿eh? O sea, creo que lo que tú estás diciendo es eso, ¿no? Que parte de los retos que nos plantean las humanidades, y en eso tenemos que trabajar todos, los profesores, las profesoras, los estudiantes, las estudiantes y también los equipos directivos. Y en el momento en que en una institución como esta se da peso a esta dimensión humanista y hay un departamento y hay una formación para los estudiantes, que por supuesto puede ser mejor, esto ya os toca a vosotros verlo, y yo con toda libertad en estos días, en la medida en que pueda conversar con vosotros sobre vuestras preocupaciones, lo voy a hacer con gusto, ¿eh? No me atrevo a decir que os voy a ayudar, porque eso es si se ayuda, fenomenal, ¿eh? Conversar sobre eso, pero ese es el gran reto, ¿no? Que formemos una, ¿no? Sabiendo que en instituciones grandes, pues a veces ese reto se tarda más en lograr, por lo que sea, ¿eh? Evidentemente una institución grande pues tiene sus particularidades con respecto a la más pequeña, pero ciertamente eso, la totalidad del aprendizaje del estudiante, la totalidad del trabajo de los profesores y profesoras, y en ese sentido la dirección de la universidad. Para mí, el que haya un departamento como el vuestro, el que haya una formación, que son 32 créditos sobre, ¿cuántos créditos tiene la licenciatura? 300, ¿no? Aquí, ¿verdad? Es un poco como el sistema europeo es 240. Puede parecer poco, 10%. Bueno, pues a lo mejor es mucho más de lo que pensamos. Perdona, sí. Tuve una oportunidad muy importante, gracias, de atender a una plática que nos dio el padre García de Castro hace unas semanas, seguramente tú lo conoces muchísimo. Y lo que te quiero preguntar es si la aplicabilidad de lo que tú aquí enfatizas hacia los estudiantes también tendría la misma aplicabilidad hacia los empresarios, porque él habló mucho de ello. Gracias. Gracias, Fernando. Yo diría que sí, respetando también la idiosincrasia de los empresarios, que sería distinta en algunas particularidades, ¿no? ¿En qué lo pondría, por ejemplo? Pues en que los empresarios trabajen siempre con el para del que estamos hablando, con el para, no solo con el qué de una empresa, sino una empresa es un qué, nace para algo, una empresa familiar, una empresa internacional, una empresa local, pero con un para, y un para que tiene que ver con una transformación de la sociedad, y en ese sentido con una búsqueda de la verdad. Lógicamente, una empresa de automóviles busca la verdad en un campo concreto,
pero cuánto mejor sería que acertáramos en el tipo de automóvil que ayuda a que las generaciones que vienen no van a heredar una creación, que dice el Papa Francisco, tan destrozada como se prevé. Entonces, sería ideal que los estudiantes de universidad, que como creo que aquí también, desde luego los que yo conozco en España, están muy sensibilizados, por ejemplo, con el tema de la ecología, y se dice que la tendencia del voto ahora en España de los estudiantes viene muy marcada por eso. Los partidos que subrayan mucho eso ganan, sean de izquierda o sean de derecha, o de centro, por decirlo así, ¿no? Qué bonito sería que hubiera presencia de estudiantes en empresas, ¿no? Y que la empresa se sensibilizara a eso. Y creo que lo hacen ya muchas veces, ¿verdad? Bueno, y yo en ese sentido, pues el PARA, ya digo, que dice, ¿qué tiene que ver la empresa de coches o la empresa de alimentación? Pues una empresa de alimentación que se preocupe mucho de la distribución de los alimentos, a quién pueden llegar, para quién producimos alimentos, qué tipo de alimentos, etcétera. Yo creo que es bastante aplicable. Evidentemente, el discurso que hacemos aquí, que quiere recoger más categorías académicas y universitarias, o eso entiendo que es lo que buscamos, tendría que cambiarse un poco, porque algunas de estas categorías son menos empresariales, son más universitarias y menos empresariales. Pero ciertamente sí que creo, y pasa lo mismo en otros ámbitos. Decimos cada vez más que o hay más relación entre universidad y empresa, o ni una ni otra se pueden sostener en el futuro, ¿no? La empresa busca mucho a la universidad y la universidad busca cada vez más a la empresa, no solo para pedir becas, sino también precisamente para que los estudiantes vayan aprendiendo lo que es trabajar en una empresa y vayan también impregnando a las empresas de valores de este tipo, ¿no? Gracias. Sí, gracias, Fernando. Hola, bienvenido de nuevo. Gracias. Gracias por esta conferencia. Hola, decía que bienvenido de nuevo y muchísimas gracias por esta plática. Lo mío es como una reacción pedagógica y una pregunta, una inquietud. Me parece, por supuesto, necesario lo que hizo la Compañía de Jesús al actualizar el objetivo de la educación jesuita de la Ratio Studiorum al momento que lo hicieron. Pero me quedé pensando, me quedé clavada un poco, la verdad, en esto de fomentar el desarrollo de todos los talentos que Dios nos dio para incorporarnos a la vida, a la comunidad humana. Y me quedé pensando, a veces desconocemos esos propios talentos y también, digamos, la neurociencia cognitiva dice que podemos aprender otras cosas y es muy flexible el aprendizaje. Y me quedé pensando que tal vez había que, no sé, complejizarlo un poquito más porque muchas veces nuestros propios estudiantes están muy desorientados vocacionalmente y están a veces vacunados. En México, por ejemplo, nuestros estudiantes están vacunados contra las matemáticas y la capacidad de este razonamiento abstracto, etcétera, ¿no? Desde un punto de vista extremadamente cognitivo. Entonces me quedaba pensando que discutir sobre esto y apropiarnos y transmitirlo y aplicarlo en nuestra actividad cotidiana creo que es un reto. Es un comentario simplemente. Gracias. Cierto, sí, sí. Yo creo que eso es cierto por un lado y por otro, y esto lo digo no solo como impresión, lo digo como, con todos los respetos, como cierta constatación, creo que hoy en día nuestros estudiantes, hablo más de los que yo conozco, y a lo mejor aquí no es lo mismo, vienen a la universidad habiendo desarrollado y durante la universidad muchos talentos que se nos pueden escapar, que a veces nos podemos quedar solo en sus límites. Tú hablabas de uno, el límite de las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Otros límites de otro tipo, ¿no? Que es pues el ámbito más emocional, que se dice que cojean más, que son generaciones más frágiles, Bueno. Y sin embargo, yo esto lo he visto mucho, por ejemplo, en proyectos de emprendimiento. Cuando la universidad ha favorecido el desarrollo del emprendimiento, aparecen talentos de los estudiantes que están ahí y que también a lo mejor por la cultura, insisto, estoy hablando mucho de los que yo conozco allá y a lo mejor me decís, no tiene nada que ver con la Ibero, pues no importa, encantado de aprender eso, ¿no? Salen esos talentos cuando la universidad les posibilita que los compartan, porque a veces son generaciones que lo comparten en un TikTok o en una red social a la que
algunos pues dedicamos tiempo, pero no todo el tiempo en nuestra vida, porque queremos hacer otras cosas también, ¿no? Pero yo sí que en ese sentido subrayaría los talentos y a lo mejor habría que poner calificativos o complementos del mundo de hoy, talentos más ocultos, talentos que a otras generaciones se nos pueden escapar. A mí me cuesta entender alguna de la música de los estudiantes que conozco, ¿no? Porque me gusta otro tipo de música. Pero luego, cuando les pregunto y cuando me la explican, digo, bueno, pues entiendo que hay ahí algo, ¿no? Y por eso yo diría que, cierto, que bueno, puede ser que haya otro tipo de características que entronquen menos con lo clásico, digámoslo así, con las matemáticas como tal, pero otro tipo de talentos que no, pues que están más ocultos, y que hay que, como se saca el corcho de la botella de vino, pues desencorchar de nuestros estudiantes. Por eso, para mí, y creo que parte de lo que propone el ARU y vuestro departamento, los que seáis de él, que entiendo que sois la mayoría, tiene mucho que ver con el trato directo y acompañamiento de los estudiantes, que a veces, pues en otros momentos de la universidad no se puede hacer, porque un profesor o una profesora de universidad, que como sabéis siempre pues dicen que su materia es la más importante y la que etcétera, etcétera, y me incluyo, pues dice, ¿cómo voy a tratar de hacer esto en el aula? Y yo entendería que parte de lo que se ofrece a través del ARU, que es bueno, un 10% de todo su currículum, pero es un 10%, podría incidir más en eso, ¿no? No en hacer tutorías, porque ya las tutorías se hacen en otro sitio, pero sí en un conocimiento, seguimiento para precisamente que surja esto, ¿no? Sí. Muchas gracias. Me emociona mucho encontrar mucha resonancia con nuestra intención formativa en la universidad. Si nosotros buscamos en Internet el modelo educativo de la Universidad Iberoamericana, nos aparecen estas 4 metacogniciones, aunque no les llamamos así. Y con respecto a la verdad y la búsqueda de la verdad, pues está en nuestro lema de la verdad nos hará libres. Retomando a San Juan, libres bajo el entendimiento de la base para promover el discernimiento, que seguramente vamos a profundizar después, y para la liberación de la opresión. Y cuando le preguntan a Jesús, cuando Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y entonces pues estaría relacionado también con seguir a Jesús, que en nuestro ideario está planteado que los valores cristianos son la libertad y el amor, está explícito en nuestro ideario de nuestra universidad, cual pues es referente. Y me gustaría también traer a colación una frase también de Kolbenbach que nos atañe a todos y a todas nosotras, que dice que jamás tomemos una decisión en la vida universitaria y profesional sin identificar las implicaciones que esa decisión va a tener para las personas que se encuentran en situación más vulnerable, más desfavorecida. Entonces, pues muchas gracias por toda esta intensidad de precisión. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ti. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Vamos a darle el micrófono. Bueno, antes que nada también muchas gracias por esta plática. Y yo me quedo pensando como divisional de unas de carreras que son muy, muy grandes. Y pensando justo en esa preocupación de Fernando, yo tengo muchas carreras a mi cargo, en donde la mayor parte de los profesores son profesores de cátedra. Son profesores que vienen, dan su clase y se van. Entonces, ¿cómo tenemos este reto de cómo ayudar justamente al ARU a través de nuestros profesores, a través de las clases que damos, para obviamente llevar esta doctrina ignaciana más allá de los cursos de ARU? Pero ¿cómo le hacemos, cómo le han hecho en otras universidades, justo en estas carreras en donde la mayor parte de los profesores no son profesores de tiempo, que viven esta doctrina diaria? Mira, yo puedo hablar de lo que yo conozco en la Universidad de Comillas, donde tenemos un equivalente al ARU. No es exactamente igual, pero es un equivalente.
porque nosotros tenemos, lo llamamos asignaturas identitarias, y tienen que ver con la ética profesional, por un lado, por otro lado con una introducción a la teología básica, en sentido amplio de la palabra de teología, y al pensamiento social de la Iglesia, por lo tanto, éticas profesionales, teología básica y pensamiento social de la Iglesia, y luego otra parte que son las soft skills, digámoslo así. Entonces, son asignaturas identitarias que tienen, si no recuerdo mal, también 18 créditos. Bueno, no, vosotros tenéis 32. Nosotros tenemos 18, el equivalente más o menos. Y que además dan 3 grupos de profesores distintos. Aquí tenéis un departamento. Nosotros tenemos como 3, no forman departamentos, pero grupos de profesores distintos. Bueno, nosotros lo que intentamos con estos profesores siempre es que los profesores de asignaturas de otras carreras, de derecho, de empresa y tal y cual, escuchen qué es lo que buscan en estas asignaturas y escuchen lo que los estudiantes a estos profesores de identitarias les transmiten. Porque normalmente en estas identitarias, que para los estudiantes muchas veces las entienden así, son más fáciles. Intentamos que ese moto que está presente en la universidad sea más relativo, o sea, no les pedimos que les machaquen a leerse toda la doctrina social de la Iglesia, pero que tampoco sea pues un pasar por ahí, ¿no? Entonces tratamos por lo menos de que a los profesores de las identitarias, los otros profesores, incluso los que vienen y solo dan su clase y se marchan, porque también tenemos eso, nosotros más en máster que en grado, pero también lo tenemos en el grado, pues les escuchen lo que hacen en la asignatura y sobre todo lo que dicen los estudiantes, porque estas identitarias lo que a nosotros nos ayudan mucho es que los estudiantes se den un poco más a conocer, se explayen, hablen de sus talentos en ese sentido, ¿no? ¿Por qué lo hacen más con los del equivalente al ARU que con los otros? Pues tampoco os lo sé decir. A lo mejor porque la disposición también de los profesores es más hecha desde esa óptica, en decir, queremos encontrar relación con lo que hacéis, ¿no? Y a veces se les pone algún trabajo que relacione con la disciplina, con otra disciplina, ¿no? O los profesores que dan esas asignaturas identitarias, el que da ética del derecho, pues suele ser una persona que ha estudiado derecho, para que pueda hacer esa conexión. Intentamos, no siempre lo logramos, porque a veces pues nos viene marcado por lo que son los profesores. Entonces sí que tratamos primero de coordinar un poco las materias, de coordinar algún trabajo y sobre todo de que les escuchen por lo menos 2 veces al año. No digo que lo hagamos continuamente, pero la situación, no voy a decir que sea un problema irresoluble, la situación también la tenemos y a veces se hace problemática y bueno, y a veces lo que encontramos es eso, que cada uno va por su camino. Vale, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues entonces vamos a concluir con estas características de la humanitas, de esa metacompetencia que tiene mucho que ver con las humanidades. Puedes pasar y como algunas cosas ya las hemos dicho, pues no las voy a repetir, ¿no? La primera, en el pensamiento de Korfenbach, de la humanitas y en el de Ledesma, la humanitas tiene mucho que ver con una antropología. Las humanidades tienen que rebosar un modelo antropológico cristiano e ignaciano. Eso es lo que intentamos en los centros de la Compañía de Jesús. El cristiano y el ignaciano van muy juntos y van muy de la mano, van en el mismo coche y se alternan en el puesto del conductor o de la conductora, ¿verdad? Van eso. Y vosotros tenéis, los estudiantes del ARU, tienen una pata que es obligatoria sobre antropología cristiana, ¿verdad? Bueno, por eso dedicaremos una sesión, los que hagáis el seminario, a la antropología cristiana y a la ignaciana. Como no nos va a dar tiempo a todo, pues os he puesto una lectura obligatoria del profesor José Ramón Busto sobre la antropología ignaciana. Ya el profesor García de Castro, que también le cito en las materias que os he dado, os habló de esto y para no repetir lo de García de Castro, pues os doy otro profesor con doctrina sólida, que es el profesor Busto, que fue profesor de comillas muchos años y rector de la universidad. Bueno,
Yo aquí os presentaré la antropología cristiana de los 11 primeros capítulos del Génesis, porque me parece que recoge muy bien las dimensiones de la dignidad del ser humano en su relación con la creación, esto es muy importante, no nos podemos concebir sin relación con Dios y con la creación, la dignidad, el valor de la alteridad y luego el valor de las culturas. El conocido episodio de la Torre de Babel nada tiene que ver con el monoculturismo, no se dice así, ¿verdad? La única cultura, sino todo lo contrario, el valor de las culturas. Babel no significa confusión, sino significa todo lo contrario. El valor de la confusión, el valor de las diversas culturas. Entonces, me ha parecido que para los que trabajáis en el departamento y trabajáis en el ARU, y como tenéis este elemento tan importante de la antropología, pues parar sobre eso, porque como diré después, cuando nos quedemos los del seminario en la parte que vamos a empezar a trabajar juntos, que os presentaré un poquito el recorrido, pues os planteo que para trabajar en estos días vamos a dedicar 2 sesiones, la de hoy y la de mañana, a las raíces, y otras 2 sesiones a lo que caracteriza el ARU vuestro, y a centrarnos pues en la parte de la antropología y en la parte de la ecología. Bueno, entonces la Humanitas tiene que ver con una concepción de antropología que va en esta dirección. ¿Puedes pasar? La segunda, la Humanitas y las decisiones. Ya hemos hablado antes de lo importante que son las decisiones, como algo que va en nuestro ADN, como algo que tiene que tener forma y como algo que tiene que tener futuro y finalidad, no van en decidir esto. Y para poder recorrer ese camino con esos 3 elementos, está en nuestro ADN, lo tenemos que conformar y configurar y tenemos que pensarlo con una finalidad. Es muy importante que a los estudiantes de las asignaturas de humanidades les ayudemos a ser conscientes del valor de la autonomía intelectual y del propio aprendizaje. Esto vale para las otras disciplinas y tendrían que hacerlo también los otros profesores. Y aquí tendríamos la dificultad que planteabais antes, el enganche entre los profesores del ARU o del departamento y los profesores de otras disciplinas, incluso los que vienen, pasan y se marchan, ¿no? Bueno, ¿de qué manera a unos estudiantes que son muy autónomos hoy en día para muchas cosas, que saben mucho de muchas cosas, que buscan directamente, les ayudemos a que aprendan por sus propios medios y que tengan una autonomía? Claro que son capaces de acceder a muchos materiales, a muchas Wikipedias, pero a lo mejor hay que ayudarles a qué materiales. Yo en mis clases les decía, este es mi consejo, podéis hacer caso o no, ¿no? Pero yo no hace falta que os dé bibliografía ya, yo se la seguiré dando, ¿no? Porque mientras yo estoy hablando me traéis una película, un vídeo que habéis visto. Yo enseñaba en el Antiguo Testamento, el mundo bíblico, la cultura bíblica, etcétera, en amplio sentido de la palabra, ¿no? Y mientras yo hablaba a veces me decían, aquí tengo un vídeo y tal y cual. Yo decía, mira, no te lo recomiendo, lo puedes ver, pero no te lo recomiendo. Mi trabajo para ganar en autonomía intelectual y aprendizaje era ayudarles a seleccionar. Lo que creía yo, y os decía, esto lo creo yo, si lo queréis creer, ahí lo tenéis, que os iba a ayudar para la autonomía y lo que no os iba a ayudar, porque en el mundo al que yo me dedico, pero vale para otros mundos, pues hay cosas muy buenas y cosas menos buenas, ¿eh? Entonces, pues hay muchas Wikipedias muy buenas y otras Wikipedias no tan buenas. ¿Me puedo fiar de la Wikipedia? Yo me fío, pero hay que seleccionar también. No he introducido hasta ahora nada el término inteligencia artificial, ChatGPT, etcétera, etcétera. Pero evidentemente esto lo tenemos que tener en cuenta. Y si sale, yo no he preparado ninguna sesión sobre eso, pero entendería que en la reflexión en el seminario, sobre todo en el trabajo que hagamos con vosotros, pueda salir toda esa parte. El reto lo tenemos por delante. ¿En qué medida la inteligencia artificial va a ayudar a los estudiantes a tener la autonomía y tal? Estaba en la tercera, vamos a pasar, tercera dimensión de la Humanitas. Hemos hablado el valor de la palabra, del valor del diálogo, de la justicia entendida como justicia relacional. La Humanitas tiene que ayudar a descubrir al otro. Por eso aquí el otro es su relación con la justicia.
Aquí os he recogido las referencias que hace el autor Florensa, el que os he dicho que que lea al padre Kolfmark, y allí cita a Levinas como el otro, como es aquel que es capaz de afectarme y despertar en mi conciencia. El yo es aquel capaz de escuchar al otro y responder a sus necesidades. El otro y sus circunstancias, que os decía yo con otras palabras. La alteridad, en minúscula y mayúscula. La alteridad, el otro por antonomasia que es Dios, pero también la alteridad. Aquí estamos en una antropología que ya en la Biblia se da, que es la antropología relacional, y en una antropología relacional que autores como Levinas y una corriente de pensadores, muchos son los que yo más conozco, judíos y formados más bien en Europa, pero evidentemente se pueden introducir otros, pues hablan mucho de esta capacidad de la relación y de la alteridad. Una filósofa española, que no sé si conocéis, que se llama Adela Cortina, pues lo traduce con otras características. Solo os lo pongo ahí por recoger lo que está en el artículo de Florensa, al que os puedo remitir para completar. Pero aquí lo que yo traigo es la humanitas como medio para descubrir la importancia de la alteridad del otro y del valor de la justicia en los términos que estamos hablando. ¿De acuerdo? ¿Puedes pasar? Creo que esta es la penúltima diapositiva que vamos a ver. Las humanidades nos tienen que ayudar a trabajar mucho en clave de interdisciplinaridad y de transdisciplinaridad, que no es exactamente lo mismo, pero yo voy a decir unas breves palabras al respecto. Las humanidades nos pueden ayudar, y más en una institución universitaria como esta, la Ibero, otras similares, donde hay muchas disciplinas, a establecer puentes entre disciplinas. Interdisciplinaridad, lo primero que hay que hacer es establecer puentes y acercarse a quien piensa de otra manera por su disciplina, ya no solo por su pensamiento, porque a veces creemos que esta persona piensa distinto porque es de opción política diferente a la mía, o de opción religiosa, pero su disciplina es muy distinta. Una de las cosas que más aprecio yo en estos momentos en la Universidad de Comillas, y tiene que ver con lo que decía antes del emprendimiento, es que alumnos de ingeniería que se dedican mucho, tenemos un grupo de innovadores que hacen coches y motos eléctricas, ¿no? Y que me piden que me haga fotos conduciendo la moto, y me las he hecho. Porque estos van a torneos internacionales, todo se lo trabajan ellos con sus profesores, les llaman por la noche, en fin de semana, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego van a torneos internacionales. Bueno, han descubierto que necesitan los ingenieros a los de empresa, que necesitan a los de derecho, hay que regular. Quizá en Europa regulamos demasiado muchas cosas, ¿no? Pero bueno, o si no regulamos pueden funcionar mal las cosas, esta es mi opinión, ¿no? Bueno, pues han descubierto ya en la universidad la necesidad de tender puentes entre disciplinas distintas y de ir a entendernos los que trabajamos en una disciplina con otra. Nosotros tenemos disciplinas más clásicas, pero también tenemos otras más modernas, más nuevas, como son las migraciones, como es el trabajo con la familia. Pues hay que trabajar transversalmente. Y la universidad es un lugar adecuado para eso, mucho más que la empresa, antes que salía la empresa. Y en ese sentido, reto para las humanidades es promover, facilitar y ejecutar, porque no solo es promover y facilitar, sino también ejecutar esta interdisciplinaridad. Y luego, todo lo que, en la terminología a veces no estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero todo lo que tendría que ver con la transdisciplinaridad, que significa que todo este trabajo interdisciplinar busca también el contacto con lo que sería el tercer sector, el sector social. Buscar que el trabajo interdisciplinar no se quede solo en un artículo, en una reflexión, en una clase, sino que se apoye también en los que están a pie de obra. La universidad tiene que facilitar el encuentro con los que están a pie de obra, para que el trabajo que se hace sea transformador de la sociedad. Y creo
que las humanidades tienen que ver mucho con esto, con interdisciplinaridad, con transdisciplinaridad, etcétera, etcétera. En su medida, porque no vamos a ser ilusos y pensar que tenemos la sartén por el mango. Solo tenemos 30 créditos, solo somos poquita cosa, no nos hacen caso, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver si transformamos la pequeñez en posibilidad. Esto es lo que planteo, ¿no? Y la última, si no me equivoco, es que en esto insiste mucho el padre Korfemack y Albert Florensa también. Las humanidades tienen que presentar muchas propuestas concretas a nuestros estudiantes. Las 4 patas que trabajáis vosotros, y creo que en alguno, por lo que he ido leyendo, en materias que me habéis ido facilitando, así es, las humanidades tienen que traducirse en propuestas concretas. No tienen que ser solo propuestas teóricas o clases teóricas o reflexiones, habrá que hacerlas. Y para hablar de transformación social, de derechos humanos, de ecología, de antropología, pues un modelo de antropología, habrá que hacer propuestas concretas. Y ahí tiene también su reto las humanidades, ¿no? ¿En qué medida en nuestras clases y en colaboración con otros podemos proponer propuestas concretas? Un trabajo sobre un modelo antropológico podría ser una propuesta concreta. Un trabajo sobre derechos humanos que se aplique a tal situación aquí en México sería otra propuesta concreta. El campo de la ecología es cada vez más amplio. Un trabajo que haga una propuesta concreta de lo que entendemos por amor. Tenéis alguna materia en la pata 2 de ARU, si no me equivoco, de la de trascendencia, que puede ser sobre el amor. Un concepto que hoy en día necesita entenderse en el mundo en el que vivimos y sobre un concepto sobre el que hay que hacer propuestas concretas. Entonces, ojo, cuando hablamos de propuestas concretas no significa que nos vayamos al monte, como decimos por España, ¿no? O sea, el monte es perderse del todo, ¿no? Sino en qué medida esto que estamos haciendo con nuestros estudiantes se puede, pues en un trabajo a lo mejor de verano, en un trabajo más académico, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no, las humanidades pues se pueden quedar en eso, una reflexión, un complemento, y además es la reflexión y el complemento menor en relación con otras disciplinas, porque este es un tema que a vosotros afecta más directamente y que yo lo conozco también, como os decía, por las asignaturas identitarias para nosotros en esas otras patas un poco distintas, ¿no? Y es muy importante tratar de buscar, y ahí vosotros y vosotras, los profesores y profesoras, sois los que tenéis el reto de qué propuesta concreta en mi asignatura, en la que yo hablo sobre amor, o en la que hablo sobre derechos humanos, o en la que hablo sobre antropología, hago a mis estudiantes para que esto pueda ser así. Creo que con esto, si no me equivoco, porque ya vendría, si me pasa, eso es, esto ya vendría después el trabajo que haremos después de la pausa con los que os quedáis al seminario. No sé si queréis que hagamos ya la pausa, si estáis ya muy cansados, si alguien quiere preguntar algo y damos otra oportunidad. A tus órdenes, Guillermo, y a los órdenes de todos, lo que me digáis. Fernando. Muchísimas gracias. Después de esta conferencia magistral sigue el seminario, pero están obviamente invitados todos y todas, no solamente a la Facultad de ARU, sino de cualquier otro departamento, etcétera. Incluso entiendo que hay gente conectada, etcétera. Todos están todos. Gracias, gracias. El aplauso es para vosotros que creéis en las humanidades, como yo, y que sabéis que tenemos muchos retos más de los que hemos especificado así, porque luego los que os queréis tenemos que volver sobre ello, O sea que ahora vienen algunas diapositivas para trabajar, ¿vale? Gracias. Ahorita se van a ir a su curso de 11 y otros se quedan
y otros apenas van a ir llegando. Bien, procedemos a la pausa y a las 11:05 reiniciamos, por favor, para los que participan en el seminario. Gracias a quienes nos han seguido en la transmisión en línea.